El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, con ustedes su amigo, hermano Eduardo García Resach, abogado de profesión, para los que no me conocen, casado con 3 hijos varones, 3 nietos, 2 de las cuales son nietas, que el Señor pues nunca me dio una hija, pero ahora las hijas se están multiplicando a nivel espiritual, a nivel de mentoría, y ha sido una bendición. Hermanos, como siempre, empiezo con la palabra. Antes de presentarle a mi recurso, a mi invitado especial, quiero compartir con ustedes desde Mateo, en el capítulo 28, del 18 al 20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Hermanos, esa promesa de Jesús está presente hoy en este programa. Van a ver que en nuestro programa hoy esta palabra va a ser como una palabra firme, anclada en la conversación que voy a tener con un pastor a quien respeto, admiro. Lo conocí hace varios años, pero recientemente he entrado en una relación con él muy bonita, muy particular. Se trata del hermano pastor Rafael Torres Sacur. Pastor, bienvenido. Gracias, Eduardo. Saludos para ti, tu familia, tu iglesia y sobre todo toda la audiencia de Alerta Cristiano. Amén. Amigos, el pastor Torres Sacur tiene a temprana edad, es un hombre joven, pero tiene algo que compartir con nosotros que yo quiero que ustedes sepan de su boca. Pastor, hábleme un poquito de su familia, de sus papás, de cómo usted cómo usted ha llegado a ser pastor. Pues primeramente, ¿verdad? Llevo 16 años de matrimonio con mi esposa Giselle. Tengo un hijo de 7 años, Rafael Uciel, que es el gozo y el privilegio de mi vida. Yo le llamo mi legado al mundo, ¿verdad? Pero, pues, como en otras ocasiones he dicho, hay gente que anhela el ministerio, hay otros que planifican entrar al ministerio y hay otros que, como este servidor, cuando abrimos bien los ojos ya estamos rodeados por la marca del Señor y ya estamos en el ministerio. Soy pastor principal de la Iglesia Renuevo Justo en Humacao desde que tengo 17 años de edad, desde mi último semestre de escuela superior. De 17 años, Desde pastor. los 17 años. Estando todavía en escuela superior. Correcto, en último semestre de mi año senior, allá para el 1998, febrero 15. El pasado febrero pues cumplimos los 25 años 25 en el ministerio, ¿verdad? Y pues como a mí me gusta decir y como ya tú dijiste, no porque soy viejo, sino porque empecé bien temprano. Ajá. La forma, ¿verdad?, de Dios hacer eso pues fue muy curiosa, ¿verdad? Todo el mundo conoce el famoso dicho: los caminos del Señor son misteriosos. Son misteriosos. La iglesia que yo pastoreo, ¿verdad? Yo no creo que los ministerios se heredan, pero creo que Dios llama familias y Dios trata con familias. La iglesia que yo pastoreo la fundaron mis papás. Mi papá era un ginecólogo obstetra con una práctica muy exitosa en el pueblo de Humacao. Mi mamá era una psicóloga clínica. Ambos criados en el catolicismo, se conocieron en la Juventud de Acción Católica, la JAC.
Ajá. Fueron líderes y estuvieron interesados por las cosas del Señor de bien temprana edad. Pero a raíz de experiencias en sus vidas, ¿verdad? Donde se encontraron vacíos, se encontraron que estaban teniendo experiencias religiosas, pero no estaban teniendo encuentros y transformaciones internas, específicamente en el seno del hogar. Es ahí donde son invitados por una maestra a una iglesia evangélica de corte carismático, independiente, en el pueblo de Las Piedras. Ya esa iglesia no existe, pero ahí ellos conocen al Señor, ¿verdad? Allí comienzan a servir, allí se forman y corren por distintos puestos. El Señor los empieza a llamar, ¿verdad?, al ministerio de una forma muy sobrenatural. Yo recuerdo como hijo mayor, somos 3 hermanos, pero recuerdo como hijo mayor, en tiempos donde ni se hablaba de caller ID ni nada de esto, escuchar a mi mamá contestar un teléfono en casa y terminar llorando. Y cuando papi le pregunta qué pasó, era un 1 de enero, me parece del año 88, 89, mi mamá le dice, me acaba de llamar una señora de Nahuabo y me acaba de decir, ustedes no saben quién yo soy, yo no sé quiénes son ustedes, pero yo estaba orando, Dios me dio sus nombres, me dio el número de teléfono. Gloria a Dios. Y el Señor les está diciendo que usted y su esposo van a plantar un campo. Ustedes tienen que plantar una iglesia. Dios los está llamando a abrir una iglesia. Y así por el estilo, mi papá empieza a recibir pacientes en el consultorio y cuando él está tomando el historial clínico, la mujer lo detiene y le dice, yo no vine para que usted me chequee, yo vine desde ahí bonito, yo vine desde Naranjito, yo vine de parte de Dios a decirle que Dios lo está llamando a usted al ministerio. Como dice el jíbaro, no fue una sola pedrada, fueron varias pedradas. Fue un trato que el directo. Señor le zumbó. Contundente. Wow. Su historia larga corta, mis papás comienzan la iglesia un 29 de julio de 1990 en el segundo piso donde mi papá tenía su oficina clínica. Wow. Y ahí el Señor comenzó a hacer cosas lindas, pero ese mismo año que nace la iglesia, a mi papá se le empieza a crecer un área en el cuello. Wow. Y el día de su cumpleaños, uno de sus amigos más cercanos, oncólogo, le da la noticia de que tenía un tumor bien agresivo y que era un cáncer de su sistema linfático, un tumor conocido como el linfoma de Hodgkin. Y ahí empieza un proceso bien duro, interesante y controversial para mí y para toda nuestra familia, porque vemos cómo la iglesia está creciendo, vemos cómo la salud de mi papá está menguando. Y en el proceso Dios está tratando con todos nosotros, aunque en aquel momento no estábamos tan conscientes. Recuerdo que cuando yo tenía como 11 años, mis papás se enteran de este pastor que Dios lo sana de cáncer y lo traen para que comparta su testimonio. Y mientras él está predicando, se detiene, mira a mi papá y le dice, aquel que está sentado ahí atrás es su hijo, refiriéndose a mí. Y papi le dice, sí, mi hijo mayor. Pues hoy yo te digo en el espíritu que él va a ser el pastor de esta iglesia. ¿Y en ese momento qué edad tú tenías? 11 años. Y lo menos que había en mi mente era el pastorado. La influencia de mi papá, yo ver que el efecto de él en el pueblo, en los pacientes. O sea, mientras los demás niños en la escuela elemental y preescolar querían ser astronautas, bomberos y policías, ya yo estaba claro, yo quería ser doctor como mi papá. So, obviamente, esa primera profecía o palabra profética pública representa un conflicto bien grande para mí. Eso no es lo que yo quería. Porque tú tenías ya un ya plan. No sé para dónde yo voy. Como el Chapulín Colorado, estaba todo fríamente calculado. Vemos, y a todo esto yo estoy con la idea preconcebida de que mi papá es un pastor. Los pastores no se pueden morir. Los pastores, Dios está obligado a sanar a mi papá porque mi papá es VIP. Ajá. O sea, poniéndolo en términos así más calle. Entonces, pero lo que está pasando frente a mis ojos es completamente lo contrario. La salud de mi papá está menguando. Empiezo ¿verdad? Como hijo mayor, empiezo a rotarme con mi mamá para que mi mamá lo cubriera los domingos en la iglesia mientras él está hospitalizado. Yo me quedo con mi papá, pero soy testigo en el hospital de gente que va a hablarle. ¿Tú eres el hijo mayor? Yo soy el hijo mayor. Yo soy testigo de cómo Dios levanta gente para ir en el hospital a hablarle a mi mamá. Literalmente gente de parte del Señor dice, aunque yo me lo lleve, te quiero valiente. Ellos siempre pastorearon juntos. Fueron tremendas ayudas idóneas unos del otro.
Pero, historia larga corta, mi papá fallece cuando yo tengo 14 años, un 29 de Estuvo mayo. 3 años enfermo. 4 años, para casi 4 años, desde el 90 hasta el 94. Y ya a los 14 años habías perdido a tu papá. ¿Y quién ocupó el pastorado de tu mamá? Mi mamá siguió al frente con la obra, pero cuando papi fallece, el templo donde hoy estamos ubicados ya se había comprado el terreno, había comenzado la construcción, bajo el pastorado de mi mamá. Ocurren varias cosas interesantes. Número 1, se termina la construcción del templo, pero también la iglesia cambia su identidad y nos convertimos en una iglesia pentecostal típica o tradicional en Puerto Rico. Nunca fuimos demasiado conservadores, como dicen en la calle rajatabla, como llaman. Pero sí fuimos una iglesia pentecostal. Entonces yo tengo el beneficio, sin estar consciente de eso, de que estoy viendo los dos sectores que imperan en la iglesia de Puerto Rico. En el seno de nuestra congregación, nuestras tradiciones, nuestras culturas. A mi mamá le da un derrame cerebral en pleno púlpito, cuando yo tengo 16 años, antes de predicar un sermón, un viernes 16 de septiembre de 1996. Y para ese momento, Dios está hablando, Dios ha traído tanta gente que no me conoce, que me señalan públicamente, me hablan frente a la iglesia, que es la iglesia la que se nos acerca. Es la iglesia la que nos dice que tú estás esperando, Dios te está hablando. A todo esto, mi mamá está en cama, el doctor dijo que iba a ser un vegetal, pero el vegetal ya al otro día estaba empezando a mover su pierna. O sea, el derrame le afectó todo el lado izquierdo del cuerpo con una hemiplegia. Pero al año y medio el vegetal se levantó por encima de los pronósticos de la ciencia. Pero ese tiempo, nuestra iglesia es una iglesia independiente, no tenemos cobertura de ninguna organización externa. A la iglesia acercarme y decirme qué tú vas a hacer, yo digo, bueno, yo lo que puedo hacer es predicar los domingos y dar cuidado, ¿verdad? Estar presente, pero la pastora está viva, la pastora no está muerta. Y sin saberlo, ese año y medio me tengo que exponer a esas cosas que hacen la vida pastoral interesante, que te llamen a las 3 de la mañana, para orar. Porque vamos a detenernos un momentito, pastor, porque se nos terminó el tiempo de este primer segmento. Pero, amigos, vamos a hacer una pausa. Esto se pone bueno, amigos. Ustedes van a ver cómo Dios trabaja cuando los corazones están dispuestos. Alerta cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano, aquí teniendo una conversación muy interesante, de estas conversaciones que nos hacen poner los pies en la tierra y mantener la fe en las alturas. Escuchando al pastor Rafael Torres Sacul de la iglesia Renuevo Justo en Humacao. Pastor, nos compartía que tu mamá cayó y se levantó al año y medio. ¿Siguió ella pastoreando la iglesia? Por un tiempo, ¿verdad? Su salud quedó afectada y bien limitada, ¿verdad? Su movilidad. Por un tiempo sí, comenzamos a servir juntos, ¿verdad? Yo asistiéndole a ella. Pero llegó el momento, ¿verdad? Que por su salud ella se retira, ¿verdad? Y quedo yo como... ¿Cómo era el nombre de tu papá, pastor? El doctor Rafael Torres Avilés. ¿Y su mamá? Yasmín Sacur Martínez. Honramos la memoria de tanto el pastor Rafael Torres Avilés como la pastora
Yasmín Sakur Martínez. Fueron tremendos ejemplos y me uno a esas palabras y les doy las gracias, porque obviamente si hoy yo estoy como donde estoy es porque el fundamento lo pusieron ellos. No solamente ellos se encargaron de a mí y a mis hermanos enseñarnos la palabra desde que éramos pequeños, sino que los pudimos ver esa convicción en los momentos más difíciles de su vida, ver a mi papá con el dolor de la quimioterapia, decirme mirándome a los ojos en el hospital, yo sé en quién yo he creído. Y ver a mi mamá con un derrame cerebral, sin movilidad, en terapias físicas, en diferentes, y verla con una convicción, una firmeza de fe tremenda, ¿verdad? Son dos ejemplos que marcaron mi vida en una edad bien temprana. Pastor, escuchándolo, no puedo evitar pensar en David, que a temprana edad pues hizo todas las maravillas que hizo a través de de Dios, ¿verdad? Porque Dios lo usó. Veo que al usted comenzar tan joven, igual que David, pues ya había una siembra en David. David había tenido una experiencia con leones, cuidando ovejas, pero usted había tenido una experiencia con sus padres. Ya había tenido una palabra profética. Pocas veces uno encuentra una situación como la que nos estás compartiendo a tan temprana edad. Yo me remonto a mis 17 años. A esa edad uno tiene otra mente. Uno piensa en otras cosas. ¿Cómo, si puedes recordar, cómo tú viviste ese primer año de pastorado? Por ejemplo, toda una iglesia dependiendo en los hombros de un joven de 17 años. Pues te diré obviamente que es un conflicto, ¿verdad? Porque uno está expuesto a estas normas que muchas de ellas son expectativas preconcebidas de la gente acerca del estereotipo de lo que es un ministro. Correcto. Entonces, tú entras en esta etapa como joven de 17 años, que no todo el tiempo quieres estar con una corbata puesta, que no todo el tiempo quieres estar con un saco puesto, ¿verdad? Pero a la misma vez pues tienes un trasfondo pentecostal tradicional, también tienes la herencia de lo que es la iglesia más evangélica carismática, ¿verdad? Hoy la llamarían iglesias de restauración. Entonces, en ese proceso de uno conocerse a uno mismo y a la misma vez ver lo que funciona en este sistema, los pros y los contras, y los pros y los contras del otro sistema, pues uno empieza a hacer esta adaptación en la iglesia. Yo quiero lo mejor de los dos mundos, como uno dice, sin ninguna alusión política, ¿verdad? En esa aseveración, pero a la misma vez pues es fuerte ese primer año, bien fuerte, porque no solamente yo estoy lidiando con encontrar mi identidad dentro del llamado, sino a la misma vez están ocurriendo procesos en mi vida que tienen que darse. O sea, yo estudiaba en un colegio católico, tomamos el pre-SAT, ¿verdad? Que es el examen de Estados Unidos para las entradas a las universidades, lo que es el College Board aquí, y sacamos un score bien alto. Entonces yo empiezo a recibir en casa ofertas de universidades Ivy League con becas completas, universidades como Brown, Penn State, Yale. O sea, obviamente pues no es lo mismo tener un bachillerato de Universitatis Portoricensis, ¿verdad? Que tener un bachillerato, ¿verdad? Un diploma de esas Ivy Leagues. Pero obviamente yo estoy en el contexto de una pastoral que yo estoy aceptando. ¿Y qué hiciste? Me quedé aquí en Puerto Rico, estudié Lo interesante es que aunque soy pastor, todavía yo quiero estudiar medicina. ¿Y empezaste? Yo hice un bachillerato en la Universidad de Puerto Rico en Humacao, un bachillerato en ciencias, concentración en biología general en Humacao. A la misma vez que estuve haciendo ese bachillerato, hice mis primeros cursos en teología, ¿verdad? Un certificado en artes ministeriales, ¿verdad? Un instituto bíblico, el Instituto Bíblico MISPA, y soy aceptado a la escuela. En aquel entonces, ¿verdad? Hoy día, pues, eso es otro tema. Ha tenido muchas manchas recientemente, pero en aquel tiempo era la escuela más prestigiosa de Puerto Rico. Más prestigiosa de Puerto Rico, que era del recinto de Ciencias Médicas. Allí estudio durante 3 años, pastoreando, mientras estudiaba medicina. Hoy mirando 17, atrás... 18, 19, 20 años. Yo entro a los 22 años a la escuela de medicina.
Y pastoreando. pastoreando. Hoy miro hacia atrás y obviamente pues considero eso un gran error. Solamente lo hiciste con la ayuda de Dios, porque Mi vida estaba de cuadrito. medicina y pastoreo. Para colmo, a los 19 años, el Señor me empieza a exponer, ¿verdad? Me gustó mucho la analogía que hiciste con David, porque David, Dios lo expone en el asunto de Goliat. Pero hace rato que Dios estaba tratando con él y él con Dios en el secreto. Pues mi testimonio llega a oídos de un evangelista y me invita para que yo lo cuente en una emisora de radio. Y eso pues Dios lo utilizó para abrir unas puertas y estuvimos años con programas en Radio Revelación, Radio Triunfo, diferentes otras emisoras. Y obviamente pues eso, Dios nos abrió puertas para predicar la palabra y marcar y influenciar especialmente a la generación joven. Nos empiezan a poner hasta un apodo, así nos llamaban en muchas partes de Puerto Rico, el pastor joven. Porque obviamente, Pastor joven. Entonces yo entro a la escuela de medicina con ese ministerio de predicación Te voy a itinerante y el interrumpir. pastorado a la vez. Pastor, te voy a interrumpir porque también me vino la otra imagen de Saúl que le trata de poner su armadura a David. Eso es una imagen muy poderosa. Como decías ahorita, tenías una situación por un lado del pentecostalismo tradicional, que es como ponerte en un marco, pero un marco a un hombre tan joven. Wow, amigos, yo quiero que ustedes vayan viendo esto porque es un testimonio que lo estoy sembrando ahora porque esto pica y se extiende. Perdona la interrupción. Sí. No, pero es que es muy acertada Sí, la imagen. sí. Y ese ha sido uno de los tratos de Dios fuertes conmigo, porque cuando te empiezan a hacer estas preguntas, te vieron en pantalones cortos en el pueblo. Ajá. Ajá. Ay, qué. Ajá. No, Te pero vieron es que en la acuérdate playa. que tú eres un pastor. Ajá. Ajá, te vieron jangueando. Pues ese era mi argumento. O sea, háblame con cosas bíblicas, no me vengas a hablar con armaduras que no son mías, o sea, Correcto. identidades que no son mías, expectativas o estereotipos que no son mías. Y obviamente, pues eso es algo que no solamente se limita a mí, sino que es algo que quizás hablaremos más adelante acerca de toda la juventud cristiana, ¿verdad? Ese asunto de generaciones más adultas, querer poner sobre ellos unas expectativas y unos estereotipos que en realidad Dios no se los está poniendo. Y yo no sentía que Dios me los estaba poniendo a mí. Correcto. Entonces, pero era controversial, era para Claro. mucha gente. Pastor, por eso también tiene que haber, o sea, lo que tus papás sembraron en ti, te tiene que haber dado una fuerza tan grande para enfrentar ese reto. Otro a lo mejor se hubiera rajado. Yo te puedo contar experiencias, Eduardo, donde literalmente me invitan a predicar a actividades conciliares, donde cuando ven quién es el que va a predicar, pastores ancianos, pastores adultos empiezan a reírse de mí, a menospreciarme, tal como Saúl comenzó a menospreciar a David. Y cuando ven lo que Dios empieza a hacer, cuando ven la palabra, cuando ven la revelación, cuando ven, ¿verdad?, la exposición del pensamiento coherente y el mensaje bíblico, pues tienen que llegar a la única conclusión: esto es Dios. Esto es Dios. Esto es Dios y darle la gloria. Por sus frutos los al Señor. conoceréis. Exactamente. Ok. Exactamente. Obviamente, ¿en qué momento te casaste? Pues yo dejo la escuela de medicina después de 3 años. Wow. Llegó el momento donde, o sea, si yo hubiese, hay un dicho que dice hindsight is 20/20. Si yo hubiese mirando para atrás, pues yo me hubiese cogido una sabática para estudiar. Claro. Pero en Puerto Rico en el 2002 nadie hablaba de sabática, eso es algo más reciente, más nuevo. Pero llegó el momento donde yo le dije al Señor: si tú me das una palabra, yo dejo la escuela de medicina. Yo sentía que ya las dos cosas no podían coexistir. Y sentí el susurro del Espíritu que me dijo: yo nunca te mandé a estudiar medicina. Yo respeté tu decisión. Y ahí El yo Señor es terrible. entendí una de las lecciones más importantes, que hay cosas en nuestra vida que nosotros no tenemos que esperar que Dios nos hable proféticamente. Hay cosas que ya nosotros Pero traemos acá fíjate adentro. qué paciente fue Dios contigo, como lo es conmigo, que me deja, te deja. Cuando llegaste al momento de la crisis y le preguntaste, él te dijo: pero yo nunca te dije que usted fuera a estudiar medicina. Así que yo me levanto un día y escribo la carta al aquel entonces rector, que terminó siendo secretario de salud más adelante en otra administración, y le digo: me quiero renunciar a la escuela de medicina, hay otros sueños que quiero perseguir. Eso fue un martes en la mañana.
miércoles, nunca lo voy a olvidar, me toca predicar en una iglesia pentecostal MI en el pueblo de Bayamón, y allí habían varios pastores de otras iglesias. Yo no mencioné nada, solamente prediqué, enseñé y oré por la gente que necesitaba oración, etc. A los 20 años, 21, 22. Tenía 23, 24 años. 23. Y cuando voy al parking para montarme en mi carro, veo a una pastora con su iglesia que me está esperando afuera. Cuando extiendo mi mano para saludarla, no me dejó ni hablar. Así te dice el Señor, fui yo el que te saqué de la escuela de medicina y ahora te voy a llevar para que estudies mi palabra, porque te he separado para este tiempo. Gloria a Dios. Hacemos una pausa, amigo. Esto, la verdad es que el programa está tomando un giro que yo no me lo esperaba, pero gloria a Dios. Alerta Cristiano. Volvemos enseguida. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. De regreso con ustedes, amigos. Le pregunto al pastor Rafael Torres Sacul, una vez que abandonas los estudios de medicina, te incorporas de lleno a estudiar todo lo relativo al pastorado, la palabra, teología, y en algún momento dado contraes matrimonio. Correcto. Tu señora, están casados hoy. ¿Qué participación tiene ella contigo en la iglesia? La bendición fue que ella, al igual que yo, fue criada en la iglesia y está en nuestra iglesia desde que era adolescente. Mira eso. Ella fue testigo de todos los procesos de Dios en mi vida. Y me imagino que ya tú venías observándola. Claro. Sí, porque Dios lo da todo. Fueron procesos bien interesantes, ¿verdad? en el que uno logra ver lo que tiene de frente con los ojos correctos, ¿verdad? Amén, así es. Cuando uno está preparado para ver. Así es. Pero gracias a Dios, pues ella ha sido una ayuda idónea en todo el sentido de la palabra. Respeta mi llamado, me ayuda, me complementa. Es una bendición. Te complementa. Esa es la palabra que para mí es clave. Marido y mujer complementándose, siendo unos y respetando obviamente cada uno el llamado. Pastor, en estos 25 años, donde has pasado de un teenager con un llamado desde los 11 años, una profecía, un pastorado en escuela superior, yo sé que usted ha visto el fluir de la iglesia puertorriqueña. ¿Cómo usted, cuando Jesús nos dice en la palabra que acabamos de compartir, en Mateo 28, del 18 al 20, caminaré con ustedes hasta el final de los tiempos? Todos sabemos que Jesús no está presente, que Él está junto al Padre, pero nos dejó su Espíritu Santo. Yo no tengo ninguna duda, pastor, de que Jesús, el Espíritu Santo, Dios, la Trinidad, están con nosotros. La pregunta que le hago, ¿usted cree que nosotros caminamos con ellos? Esa pregunta es... ¿Cómo caminamos con ellos? Si es que caminamos. Esa pregunta, Eduardo, es la pregunta. Pero en ese mismo verso que tú leíste, ahí me parece muy interesante. Usted leyó desde el verso 18 en adelante. Si miras el verso 17, dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Dudaban. O sea, aún en sus discípulos, esos 11, que lo ven resucitado, que lo ven, que venció el último enemigo, que es la muerte, todavía algunos dudaban, ¿verdad? Y eso me parece a mí que es un cuadro hermoso de lo que es nuestra fragilidad humana, nuestra realidad humana. Hace mucho tiempo atrás yo prediqué un sermón que se llamaba Moviéndonos con Dios. Moviéndonos. 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 Y precisamente esa era la pregunta.
¿Estoy tratando de que Dios se mueva conmigo o yo moverme con Él? O yo moverme con Él. Y eso es si somos honestos, eso es un conflicto diario en la vida cristiana. Todos los días. Yo defino tratar de que Dios se mueva conmigo como yo tomar decisiones y después se las traigo a Él para que Él la bendiga. Mira, señores, he tomado esta decisión, quiero que me la bendiga. Conocí a esta persona, bendice esta relación. Pero es diferente cuando dejamos que Dios nos dirija, ¿verdad? Y que sea su voluntad, aunque no la entendamos. A los 11 años yo no entendía. Y muchas veces te confieso, 25 años después, que digo, sigo sin entender. No entiendo. Correcto. Estos procesos que uno tiene que vivir. Pero ver la mano de Dios. Pero los estás viviendo. Ver la mano de Dios. Y te pregunto, ¿cómo tú vives esos procesos? ¿Son procesos de intimidad con Dios? Sí. Son procesos de oración. Son procesos de angustia. Correcto. Dudas. Frustraciones. Así han sido contigo. Sí. Te estoy hablando ya a nivel de... Yo no soy pastor, pero pues, en los ministerios en donde estoy envuelto, uno sufre de todo. Claro. Grandes alegrías, grandes decepciones. Correcto. Uno mismo se decepciona con uno mismo. Correcto. Por la misma fragilidad que tenemos. Correcto. Pero si fuéramos a decir cómo tú entiendes que la iglesia está caminando, ¿qué retos y situaciones tú ves como pastor hoy para la iglesia en Puerto Rico? Tu audiencia de Alerta Cristiano estará consciente de muchos de esos, porque sabemos que tú eres, ¿verdad? Tú tienes un ministerio profético desde el micrófono. Y estamos ahora mismo en una década donde globalmente el mundo está empujando una agenda, se llama así mismo la Agenda 2030, que va a significar serias transformaciones para nuestra sociedad. Y cómo la iglesia se enfrenta a eso, ¿verdad? Como previo a nuestras discusiones, hoy yo, ¿verdad?, le compartí al licenciado, ¿verdad?, Eduardo, le compartí un estudio que salió en los Estados Unidos, se produce todos los años, se llama el Estado de la Teología. El Estado de la Teología, amigos, chequenlo. The State of Theology. Lo producen todos los años una asociación entre Ligonier Ministries del pastor John Stott y Lifeway Research, que es la casa publicadora, casa editora bautista, ¿verdad?, más grande de Estados Unidos. Ellos hacen una encuesta donde telefónicamente entrevistan miles de personas. Ellos tienen un framework, ellos tienen un criterio para considerar a alguien evangélico. Una persona evangélica fue definida en el estudio como alguien que piensa que la Biblia es la mayor autoridad para lo que yo creo, es que es importante para mí personalmente animar a los no cristianos a que confíen en Jesús como su Salvador, que la muerte de Jesucristo en la cruz es el único sacrificio que puede remover el castigo del pecado y que solo aquellos que creen en Jesús como su Salvador pueden recibir el regalo gratuito de Dios de la salvación personal. Esos son 4 elementos que ellos establecen. Para que alguien sea evangélico. Y te preguntan, te preguntan, una vez tú caes en esos 4 elementos, te hacen preguntas. ¿Qué tú crees de esta afirmación? ¿Cómo tú reaccionas a esta afirmación? Y sea que te identifiques como no evangélico, como no cristiano o cristiano. Y entonces hay más de 50 preguntas, pero encontramos unas preguntas para darle una idea, ¿verdad?, del punto al que estamos llegando. Le preguntan a la gente, la afirmación número 31, la creencia religiosa es un asunto de opinión personal, no de verdad objetiva. ¿Y qué contestó la gente? Y en el 2022, 38% de los evangélicos dicen estar de acuerdo con esa aseveración. 38. O sea que un 62 no está de acuerdo. No está de acuerdo. O sea, al punto, pero cuando uno lo compara con contestaciones de años antes, en el 2018 era un 32%, o sea que va subiendo. Va subiendo. La gente que piensa que no es un asunto de que Dios lo dice en la palabra, pues es la verdad. No, es mi opinión. Es mi opinión. Mi opinión es lo más importante. Wow. Otra afirmación, la Biblia, como todos los escritos sagrados, contiene relatos que son de ayuda acerca de mitos antiguos, pero en realidad no es correcta.
26% de los Está adultos creyendo evangélicos eso. cree eso. Y van a la iglesia. O sea, no están reconociendo la autoridad De de la la Biblia. palabra. Jesús fue un gran maestro, pero no era Dios. Eso lo estoy viendo mucho. 43% de los evangélicos creen eso. Tremendo tipo, wow, lo comparo Un gurú. con Gandhi, wow, mira, qué tipo más atractivo, wow, más nada, no es hijo de Dios, Entonces, no es mi salvador. y mucha gente puede decir, pero eso en Estados Unidos, pero la realidad, queridos hermanos, es que estas y otros estudios que se están haciendo revelan que si no fuera por la iglesia hispana en los Estados Unidos, la iglesia americana está moribunda, por no decir muerta. Y tengo un amigo muy anciano, el evangelista más anciano que tiene Puerto Rico, el evangelista Eugenio Jiménez. Eugenio. Gille Ávila se convirtió con él. Ajá. Y él tiene un dicho que él dice, cuando en Estados Unidos estornudan, en Puerto Rico nos da tuberculosis. Así es, así es. O sea, hablando acerca de la asimilación, de cómo nosotros, de la influencia que tiene la cultura norteamericana en nosotros. Así que el llamado de la hora, Romanos 12:2. No se conformen este siglo. La Nueva Traducción Viviente dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Eso implica, pastor, bueno, esa creencia de que la palabra no es la autoridad, lo que implica es que la Biblia ha venido perdiendo terreno Correcto. aceleradamente, porque de 32 sube a 38 la opinión. Y Porque todo en el eso. sistema que estamos, que el mundo es un sistema posmoderno, y lo que enseña nuestro mundo es que yo soy el que yo soy el juez de la verdad. individualismo que está permeando la iglesia ahora mismo, de que se cultiva, no, yo estoy bien, tú estás bien, no te metas conmigo. Exactamente. Me ofendes. Esto es un asunto privado, exactamente. Sí, wow. ¿Y qué sucede? Tras de eso, lo que está es que habremos perdido la enseñanza de la Biblia, de la palabra. ¿Qué está pasando con nuestras iglesias? Ciertamente, yo soy de los que creo que en nuestros púlpitos hay crisis, ¿verdad? Donde se puede ver un espectro, donde hay gente que va buscando una palabra fresca y lo que escuchan es dogmática del altar, ¿verdad? Vestimenta y otras cosas, ¿verdad? En el lado pentecostal, en el lado no pentecostal, ¿verdad? Pues a veces queremos ser tan relevantes. Y para mí lo que yo llamo el engaño de la relevancia, que en esa búsqueda de relevancia, mucha gente ha permitido que la cultura los absorba. Hay un sociólogo que habla mucho de este tema, él se llama Peter Berger. Ajá. Y Peter Berger dice que una institución religiosa tiene diferentes formas de reaccionar ante el pluralismo, que es lo que estamos viviendo en Estados Unidos hoy. Extremo 1, atrincheramiento. Me encierro en la iglesia, en las cuatro paredes, todo lo de afuera es malo y yo me quedo en lo mismo. ¿Cuál es el problema de eso? Que así no voy a tener influencia sobre mi cultura y sobre mi entorno. Y Cristo nos mandó a hacer sal y a hacer luz. El otro extremo, que es el que yo estoy viendo más frecuente, es la rendición. Iglesias que están yendo en contra de lo que está escrito bíblico Con tal de... caerle bien a la cultura. Ok. Vamos a hacer una pausa y vamos a cerrar el próximo segmento precisamente tocando estos dos aspectos que para mí son trascendentales en Puerto Rico ahora mismo. Alerta Cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura.
Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Terminamos el segmento anterior con nuestro hermano Pastor Rafael Torres Sacul, diciéndonos que él está viendo en la iglesia hoy dos tentaciones grandes: el atrincheramiento o la rendición. Atrincheramiento queriéndonos decir que me encierro, Las cuatro no paredes dejo del que templo. entre el mundo, o me abro excesivamente por la tentación de ser relevante. Yo creo que el atrincheramiento es fácil de entender. O sea, aquello de que, por ejemplo, yo creo, yo puedo dar fe de que aquel concepto de que la política era del diablo ha ido cambiando enorme, porque era cuando la iglesia se atrincheraba. Correcto. Y eso demostró ser un error, y de hecho, por eso los problemas que hemos tenido en el gobierno, porque los cristianos no tenían ninguna interés en ir a la estructura pública de servicio. Ok, y yo creo que usted está de acuerdo conmigo, pastor, de que la iglesia tiene que ser relevante, pero ¿cuán relevante? El debate teológico nuevo es entre ser relevante y ser contracultura. Ajá. En esos extremos que establece el sociólogo Peter Berger, atrincheramiento o rendición como los dos extremos del espectro, él pone un punto medio. A mí no me gusta esa palabra que él usa, él ya llama negociación. Yo prefiero la palabra diálogo. Los abogados entendemos. Ustedes, ¿verdad? Sí, entienden mejor sí, ese término. Pero de sé por negociación. dónde viene. Ok, continúe, pastor. O sea, hay cosas en nuestra identidad cristiana que no deben ser negociables. Ese es el punto mío. No son negociables. Correcto. Entonces, si uno lo tiene claro, pues yo no voy a dejar de ser quien soy, pero estoy dispuesto, y esa es la oportunidad que nos da el posmodernismo y el pluralismo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una sociedad donde ya lo que importante no es que es lo verdadero. Lo más importante es cómo yo me siento. Eso. Tenemos gente que se están amputando manos y se están mutilando los ojos porque ellos se sentían, se autopercibían Que como eran personas infelices. discapacitadas. Pues como hoy lo más importante es la experiencia, el cristiano tiene una silla en la mesa, si el diálogo es honesto. ¿Por qué? Yo voy a escuchar tu experiencia, Claro. pero tú tienes que escuchar la mía. Tienes que escuchar Hubo la un mía. cambio cuando a Cristo en ese conocí. sentido, ser contracultura es lo correcto. Correcto. Ok, yo te escucho, tú me escuchas, Pero yo no voy a dejar de ser quien soy. y nos vamos a respetar. Eso es lo más importante. Cuando definimos identidad como dos cosas, a mí me gusta definir identidad como experiencia y convicciones. Amén. O sea, las convicciones del cristiano vienen de la Escritura, pero son solidificadas por las experiencias que uno ha tenido en Dios. Correcto. Entonces, cuando eso no es negociable, pues ya uno está mejor preparado para entonces interactuar con la cultura. John Stott tiene una cita que a mí me encanta. Ajá. John Stott dice, "No comment could be more hurtful to the church than to say, you are no different from anybody else." Ningún comentario debería ser más doloroso para la iglesia escuchar que alguien diga, no hay diferencia entre ustedes y la gente de afuera. Claro, si el mundo nos ve como somos igualitos, ¿por qué ¿Para venir qué a la van iglesia? ¿Para qué van a querer ¿Por qué lo pisar que la nosotros iglesia? ofrecemos? Exacto, si somos Si iguales. voy a ver lo mismo que veo en el mundo, ¿cuál es el atractivo? Y cuando hablemos, asumo, ¿verdad? Más adelante, Ajá. cuando hablemos de la juventud, De la juventud. esto hay que tenerlo en cuenta. Esto hay que tenerlo en cuenta. Si nos vamos a parecer tanto a la cultura secular que no hay diferencia, pues entonces, ¿para qué los jóvenes quieren entrar a nuestra iglesia? Para eso se van a la discoteca. En una etapa, yo diría no solamente los jóvenes, cualquier persona Cualquier persona. que esté en una crisis o que, oye, se está desarrollando como ser humano, que está buscando de Dios. Si voy a la iglesia a buscar a un Dios que se me parece al mundo entero, pues, ¿dónde está el atractivo? O sea,
al igual que usted, pastor, yo también fui católico. Y en un momento dado el Señor me sacó. Y yo lo he dicho aquí en este programa, yo no tuve ningún problema con los hermanos católicos, católicos. O sea, son mis hermanos y los amo y tengo montones hoy. Yo también. Pero yo vi el proceso de Dios en mi vida y me sacó. Y encontré en la iglesia evangélica algo que yo no tenía. Y toda esa sed que traía, era como caminar en el desierto. Fue saciado. La fui llenando. Gracias a una iglesia, a un pastor, Rodolfo Ayala, que llenó muchas cosas que yo buscaba. Si mucha gente vive esta experiencia, la iglesia se levanta más poderosa. Claro. Pero si yo no tengo nada que ofrecer como iglesia. Donde quiera que el evangelio está creciendo. Yo he tenido la oportunidad de representar a Puerto Rico en varios escenarios donde me expongo a otras naciones y a otras culturas, como el Instituto Haggai, el Movimiento Lausana, entre otros. Y donde quiera que el evangelio está presente, tiene los mismos dos obstáculos: nominalismo y falta de unidad. Mira eso. Donde quiera que haya evangelio en el mundo. ¿Qué es nominalismo? Gente que se llama a sí mismo, como la gente en este estudio, se llaman evangélicos, pero cuando contestan, no contestan como evangélicos, demuestran que no lo son. Pues tenemos gente, y ese es el reto grande en Puerto Rico. A mí me gusta decirlo en el contexto pentecostal. Llevamos 100 años hablando de fuego. Los pentecostales hablan mucho del fuego. Sí. Pero uno de los elementos importantes del fuego en la Biblia es que el fuego transforma. Nada que pasa por el fuego sigue siendo el mismo. Entonces nosotros hablamos de fuego, predicamos de fuego, cantamos de fuego, pero la gente nos sigue viendo igual. Correcto. Entonces, ese testimonio interno a mi propia familia es clave, especialmente cuando hablemos de los jóvenes. Porque hay gente que dice que la iglesia está perdiendo a los jóvenes. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que los padres están perdiendo a los hijos. Eso es otro tema, eso es otra historia, otra predicación. Wow. Cuando hablemos de la juventud tenemos que hablar de ese aspecto. Y me trae siempre cito a un sacerdote a quien yo respeto mucho, el padre Willy Peña, que dice: si eres cristiano, que se te note. Exactamente. O sea, pasaste por el fuego. Déjame ver qué pasó cuando pasaste por el fuego. Déjame ver cómo estás viviendo. No se trata de decirle al mundo somos perfectos y somos los santurrones que vamos a criticar. Tenemos luchas, tenemos grietas en nuestra armadura, somos vasijas de barro agrietadas, correcto, dice Pablo. Correcto. Pero dentro de ellas Dios puso un poder para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Pero tiene que verse ese antes y después, tiene que haber evidencia de transformación, lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu. Sí, y volviendo al atrincheramiento, cuando yo recibí un llamado fuerte de Dios a integrarme a las luchas culturales, yo tuve una tentación bien grande de atrincherarme. Sentí temor porque me estaba metiendo en el mundo a dar unas peleas muy fuertes. Hermano, les está hablando un abogado que está acostumbrado a la pelea, a la disputa legal. Pero cuando uno, en aquel momento que nos tocó, yo sentí la tentación de, esto va a estar fuerte. ¿Saben algo, hermano? Hasta que uno no pasa por el fuego. Y ahí estoy hablando del otro fuego, la lucha. El juicio. Y que uno se pone en las manos de Dios. Y uno le dice: Señor, yo voy a caminar por este camino tan difícil, pero lo voy a hacer porque tú estás conmigo. Yo espero que tú me ayudes. De la otra manera yo me hubiera rajado. O sea, y que a la misma vez, si te atrincheras, el campo al que Dios te está llamando, crezco. Te quedas adentro, y el campo donde Dios te está llamando es afuera. Correcto. A tener influencia afuera. No se desarrolla. Una iglesia que se atrinchera se está condenando a sí misma. En 10 o 15 años que llevo, mi crecimiento ha sido a fuerza de palo, como diría un jíbaro. O sea, me enfrento a este reto. Ok, Señor, nútreme, dime. Dame dirección, dime en qué estoy fallando, qué error cometí, y entonces cuando veo, pues superé esa prueba, pero viene otra. Entonces, si la iglesia no sale al mundo, ¿cómo va a crecer? La sal en el salero no sala. Eso. Cuando sale, y obviamente inspirado en los caminos de Dios. Jesús no estuvo encerrado en un templo. De hecho, yo he escuchado hasta predicadores
hacer una mala interpretación de cuando Santiago dice: el que se hace amigo del mundo terminará siendo enemigo de Dios. Santiago está hablando del sistema, no de la gente. Correcto. Entonces, yo he escuchado hasta predicadores hacer expresiones desde el altar como: yo tenía un amigo que era cristiano, pero dejó de ser mi amigo cuando se apartó. Eso es una mala interpretación. Wow. Porque la realidad es que los cristianos que entran a la iglesia no deberían perder la conexión de sus amigos no cristianos, porque esos son los mejores que están ahí para notar el antes Y el después. y el después. Y lo otro, en la relación con ese mundo, por ejemplo, el mundo político. Todos sabemos que la política es dura. Hemos visto en Puerto Rico esta lucha entre oponentes políticos. Pero ¿quién me dice a mí que yo en el campo político no puedo tratar a mi adversario con amor, con cariño, desarrollar amistad? En otras palabras, mientras ellos hacen politiquería, usted hace política. Hago política limpia. Limpia. Discrepas de mí, pues ven, siéntate, explícame Vamos a tu hablarlo. punto. Mira, tienes razón, este punto me atrae, este no. ¿Y por qué? Porque no negocio mis principios. Hay unas cosas que se pueden negociar. Sullivan siempre hace el ejemplo de la órbita. Ese es mi alrededor del maestro, puño. mi salud y mi abrazo para él. El corazón del rollo de los valores es el puño. Estos que están aquí, tú los puedes ir negociando. Pero esto, Hay cosas que son esenciales que el no se día negocian. que los negociamos, nos esgolizamos, Perdemos nuestra identidad y nuestra cultura nos absorbe, que es lo que Peter Berger llama: nos rendimos. nos rendimos. Nos entregamos. Y entonces no hay ninguna diferencia. Hablando de los jóvenes, qué atractivo puede sentir un joven que no ve mi integridad como iglesia. Dice, espérate, si esto es un negocio, o este pastor no está siendo fiel a la palabra, o no la está enseñando. O en una cosa dice una cosa y en otra cosa dice otra cosa. Dice otra. No es vertical, ¿verdad? No es transparente. Wow. Ok. Esto de parecernos al mundo, para yo atraer a un joven, pienso, por así hablar de los jóvenes, ¿cómo la iglesia atrae a un joven? La experiencia que usted ha tenido, pastor. Ahí habrían varias visiones. Está un sector de la iglesia, ¿verdad? Del siglo pasado. Hay gente que identifica a Bill Hybels y la iglesia Willow Creek Ajá. como los abuelitos de lo que se vino a llamar más adelante el movimiento de Seeker Friendly Churches, que es esta visión donde la persona que viene de afuera se sienta lo más cómoda posible. Que no vea que esto es una iglesia tradicional, que no vea que esto es una iglesia, ¿verdad?, antigua, sino que se hable en su idioma, la persona no se sienta rechazada, etcétera. Y está en la otra cara de la moneda de la gente que dice, pero no podemos dejar de ser iglesia. Correcto. Entonces, la línea es bien fina, ¿verdad? Si empezamos a dar ejemplos, es peligroso en el sentido de que lo que no puede cambiar de la iglesia es su mensaje. Pero las estrategias, los planes, siempre están sujetos a cambio. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que nos ha demostrado la historia? Y yo lo he experimentado en mi congregación. Tú construir relaciones auténticas con la juventud va a ser el mayor atractivo. Porque, Explícame eso de relaciones auténticas. porque hay gente que piensa, pues vamos a entretenerlos. Que ellos la pasen bien. Ok. Y entonces, pues, la generación de antes en la iglesia te puede contarle que te arrodillaban a orar y te decían, tienes que estar 1 hora ahí en el altar y no te paras. Y hoy, pues, te citan un retiro y en el retiro hay 4 dinámicas, 8 rompehielos, 3 jueguitos, ¿verdad? Y entonces 15 minutos de palabra. Entonces, pues, esos son extremos. O sea, la palabra tiene que ser central, pero hay que hablarlas en su idioma. Entonces, cuando yo hablo de relaciones auténticas, hablo de no solamente decirle al joven, ven acá, sino yo también sentarme con él. ¿Cuál es tu mundo? ¿Cuáles son tus preguntas? ¿Cuáles son tus inquietudes? Entrar en su ¿Qué es mundo. lo que a ti te hace falta? Y muchas veces las generaciones millennial y las Gen Z, las mismas, se han descrito como generaciones sin padre,
fatherless generation. No solamente por el fenómeno divorcio, sino también padres que están en la casa pero están ausentes. Sentimentalmente en la vida de sus hijos. No se envuelven. Pero están enfocados en darle a mis hijos lo que yo no tuve, que no le estoy dando lo que sí yo tuve, que fue con papá. Correcto. Entonces, esos son espacios que la iglesia puede llenar. Sí, vamos a tener que detenernos aquí, pastor, porque la conversación ha estado poderosa. Amigos, este tema pica y se extiende, como yo les he dicho en el pasado. Así que en un futuro programa donde tengamos al pastor nuevamente como recurso, vamos a expandir el tema y vamos a tratar de alcanzar el tema de los jóvenes con un poquito de más profundidad. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Ha sido un placer y una bendición. El privilegio es mío. Gracias. Y a ustedes, amigos, oren siempre, en este caso, porque la iglesia siga siendo fiel a la palabra de Dios y que nos abramos a la juventud. El Señor les bendiga. Alerta Cristiana. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.